El 26 de enero de 2026 quedó marcado como una fecha excepcional en el mercado de la plata. Durante esa jornada, el precio registró el mayor incremento diario observado en aproximadamente 40 años, un movimiento que captó de inmediato la atención de analistas, operadores y medios financieros. La magnitud del avance no se presentó como una variación ordinaria, sino como un evento estadísticamente inusual dentro de la historia reciente del metal. El aumento fue lo suficientemente significativo como para situar a la plata en niveles que no solo superaron expectativas de corto plazo, sino que también obligaron a reevaluar supuestos previos sobre su comportamiento. La cotización alcanzó un máximo intradía de $117,84, un nivel que fue destacado incluso por publicaciones financieras de referencia. Este movimiento inicial se produjo con rapidez y fuerza, generando una reacción inmediata en el mercado. La relevancia del evento no se limita al nivel de precios alcanzado, sino a la velocidad y concentración del movimiento en una sola sesión. En términos porcentuales, el salto superó con amplitud lo que normalmente se considera un día volátil para la plata. El propio análisis del orador subraya que un avance del 2% ya sería notable en condiciones normales, lo que permite dimensionar la excepcionalidad de un incremento mucho mayor concentrado en pocas horas. Este episodio se presenta como un punto de inflexión que exige una lectura cuidadosa. No se describe como una señal definitiva de una tendencia lineal, sino como un acontecimiento que rompe con patrones recientes y obliga a observar con mayor atención la dinámica del mercado. La jornada del 26 de enero se convierte así en el punto de partida para un análisis más amplio sobre la estabilidad, la volatilidad y las expectativas en torno a la plata dentro del contexto actual de los metales preciosos. El movimiento posterior al máximo intradía aportó un matiz clave para comprender la naturaleza del evento. Tras alcanzar los $117,84, el precio de la plata experimentó un retroceso significativo a lo largo de la sesión, alejándose de los niveles más altos y estabilizándose en torno a los $105,54 al cierre de los mercados. Este ajuste inmediato evidenció que, pese a la magnitud del salto inicial, el mercado no avanzó de forma unidireccional. El análisis subraya que las fluctuaciones intradía forman parte inherente del comportamiento de la plata, especialmente en momentos de elevada volatilidad. El retroceso no se presenta como una señal de debilidad estructural, sino como una respuesta natural tras un movimiento excepcionalmente rápido. En este contexto, se aclara que incluso un aumento diario cercano al 2% ya se considera relevante para este mercado, lo que permite dimensionar la diferencia entre una variación habitual y el avance mucho más pronunciado registrado horas antes. La estabilización alrededor de los $105 sugiere que, tras la euforia inicial, el mercado buscó un nivel de equilibrio temporal. Este comportamiento refleja la interacción entre compradores que reaccionaron al impulso alcista y participantes que optaron por asegurar beneficios tras el fuerte repunte. La corrección, por tanto, no anula el carácter histórico del movimiento, sino que lo complementa al mostrar cómo el precio se ajusta después de una expansión abrupta. Esta secuencia de máximo, retroceso y estabilización es presentada como un elemento esencial para interpretar correctamente el evento. El análisis insiste en que centrarse únicamente en el precio máximo puede llevar a conclusiones incompletas. Observar el cierre y el rango completo de la jornada permite evaluar con mayor precisión la magnitud real del cambio y su impacto en la estructura del mercado. La sección concluye destacando que la combinación de un avance excepcional y un retroceso inmediato no resta importancia al acontecimiento. Por el contrario, refuerza la idea de que el 26 de enero de 2026 representó una sesión fuera de lo común, cuya dinámica interna aporta información clave para comprender el estado actual y las tensiones latentes en el mercado de la plata. El comportamiento de la plata durante esa jornada se analizó en relación con el resto del complejo de metales preciosos, lo que permitió contextualizar aún más la singularidad del movimiento. El oro también alcanzó un máximo histórico, situándose en $5,110,90 antes de registrar un retroceso posterior. Este patrón de avance seguido de corrección mostró que la volatilidad no se limitó exclusivamente a la plata, sino que afectó a varios metales en distintos grados. Sin embargo, la reacción no fue homogénea. Mientras el oro retrocedía desde sus máximos, otros metales presentaron comportamientos divergentes. El platino y el paladio registraron caídas significativas durante la sesión, evidenciando debilidad relativa frente al movimiento observado en la plata. En contraste, el rodio fue el único metal que mostró un aumento sustancial, destacándose dentro de un entorno marcado por ajustes y correcciones. Un elemento central del análisis fue el ratio oro-plata, que alcanzó niveles inusualmente bajos.
Durante la jornada, este indicador se situó en torno a 47,34 y llegó incluso a tocar el nivel de 44:1 en las horas de mayor volatilidad. Estos valores se presentan como atípicos dentro de los rangos históricos recientes y refuerzan la percepción de que la plata experimentó un movimiento desproporcionado en comparación con el oro. La reducción del ratio oro-plata es interpretada como una señal de fortaleza relativa de la plata frente al oro en ese momento específico. No se plantea como una conclusión definitiva sobre tendencias de largo plazo, sino como un reflejo puntual de las fuerzas que dominaron el mercado durante esa sesión extraordinaria. La comparación entre metales permite así identificar que la plata no solo subió de forma aislada, sino que superó de manera clara el desempeño de otros activos similares. Esta sección concluye señalando que el análisis comparativo es fundamental para comprender la magnitud del evento. Al observar el comportamiento desigual entre oro, plata y otros metales, se refuerza la idea de que el movimiento de la plata fue excepcional dentro del conjunto del mercado y no simplemente parte de un repunte generalizado de los metales preciosos. Para comprender por qué la plata reaccionó con tanta violencia, es imprescindible analizar el contexto monetario que rodea este movimiento. En el centro de esa dinámica se encuentra la Reserva Federal de Estados Unidos y, más concretamente, el giro estructural que los mercados empiezan a descontar en su liderazgo y en su marco de política monetaria. Durante décadas, el dólar ha sostenido su fortaleza sobre una premisa fundamental: una Reserva Federal dispuesta a priorizar la estabilidad de la moneda, incluso a costa de desacelerar la economía. Sin embargo, esa premisa se ha ido erosionando. La inflación persistente, el endeudamiento público récord y la necesidad política de mantener condiciones financieras laxas han reducido drásticamente el margen de maniobra del Banco Central. En este contexto, el nombre de Rick Rieder, director de inversiones de renta fija en BlackRock, comenzó a circular con fuerza como posible futuro presidente de la Reserva Federal. Más allá de si esa designación se concreta o no, lo relevante es lo que Rieder representa para los mercados. Una visión abiertamente favorable a la represión financiera, a tasas reales negativas prolongadas y a una tolerancia explícita hacia un dólar estructuralmente más débil. Rieder ha señalado en múltiples ocasiones que el problema central de Estados Unidos no es la inflación en sí misma, sino el peso insostenible de la deuda. Bajo esa lógica, permitir que la inflación erosione el valor real de esa deuda no es un error de política, sino una herramienta. Para los tenedores de activos monetarios, esto equivale a una transferencia silenciosa de riqueza. Para los activos duros, es una señal de respaldo implícito. Los mercados de metales preciosos reaccionan con extrema sensibilidad a este tipo de cambios de régimen. Cuando los inversores perciben que la política monetaria ya no defenderá activamente el poder adquisitivo del dólar, la demanda de refugios alternativos se acelera. El oro suele ser el primer beneficiario, pero la plata, por su menor tamaño de mercado y su doble rol monetario e industrial, amplifica ese movimiento. El mensaje que se filtró en los precios no fue sutil. La sesión en la que la plata registró su salto histórico coincidió con una nueva caída del índice del dólar y con un aumento en las expectativas de recortes futuros de tasas, a pesar de que la inflación aún no había sido plenamente contenida. Esa divergencia, inflación persistente y política monetaria más laxa, es exactamente el entorno en el que la plata tiende a comportarse de forma explosiva. Desde esta perspectiva, el movimiento no fue irracional ni puramente especulativo. Fue una respuesta directa a la percepción de que el ancla monetaria está cediendo. Para muchos participantes del mercado, el mensaje fue claro. Si el dólar entra en una fase de debilitamiento estructural, los activos monetarios alternativos no solo subirán, sino que lo harán de manera desordenada. Esta sección deja una conclusión clave. La plata no se movió solo por factores internos de oferta y demanda, sino porque el mercado comenzó a descontar un cambio profundo en la filosofía monetaria de Estados Unidos. Y cuando esa confianza se rompe, los movimientos dejan de ser graduales y se convierten en eventos. Si la política monetaria explica por qué el capital empezó a moverse, la demanda física explica por qué el precio explotó. Porque una cosa es el flujo financiero, y otra muy distinta es descubrir que no hay suficiente metal disponible cuando todos lo quieren al mismo tiempo. El mercado de la plata es pequeño, frágil y altamente apalancado. A diferencia del oro, cuya mayor parte del suministro anual proviene de minería dedicada, más del 70% de la plata es un subproducto de la minería de cobre, zinc y plomo. Esto significa que incluso con precios récord, la oferta no puede reaccionar rápidamente. No se abre una mina de plata porque suba la plata, se abre una mina de cobre y la plata llega si sobra. En enero de 2026, ese desequilibrio latente se volvió visible.
Los datos de refinadores, secas y distribuidores mayoristas mostraron algo inusual: entregas retrasadas, primas disparadas y reducción abrupta de inventarios disponibles. En algunos mercados, las primas sobre spot superaron niveles no vistos desde la crisis financiera de 2008. No era un problema de papel, era un problema de metal. La demanda industrial jugó un papel crítico. La plata es un insumo insustituible en paneles solares, semiconductores avanzados, baterías de nueva generación y sistemas vinculados a inteligencia artificial. Cada centro de datos, cada red eléctrica modernizada, cada transición energética consume plata física que no vuelve al mercado. No se recicla con facilidad y no se sustituye sin pérdida de eficiencia. A diferencia de ciclos anteriores, esta vez no fueron solo los ETFs los que absorbieron oferta. Hubo una aceleración simultánea en monedas, lingotes pequeños y contratos de entrega física. Distribuidores reportaron que compradores minoristas actuaban con una urgencia inusual, no buscando oportunidad, sino disponibilidad inmediata. Ese comportamiento es típico de fases tempranas de estrés sistémico. Cuando demasiados actores intentan convertir exposición financiera en metal real, el sistema cruje. El mercado de futuros de la plata opera con ratios de papel a físico extremadamente altos. En condiciones normales, eso no importa. Pero cuando la confianza se erosiona, cada solicitud de entrega se convierte en una prueba de resistencia. Durante la sesión del salto histórico, se observó una anomalía clave. El precio subía con fuerza a pesar de que el volumen disminuía. Esa combinación sugiere no euforia especulativa, sino escasez marginal. No había vendedores dispuestos a desprenderse de metal a los precios previos, y los compradores tuvieron que pujar agresivamente para asegurar suministro. Este es un punto que muchos analistas ignoran. Los grandes movimientos en commodities no ocurren cuando hay exceso de oferta, sino cuando el último gramo disponible cambia de manos. En mercados ajustados, ese último gramo fija el precio de todo lo demás. La caída posterior hacia la zona de 105 no invalidó este mensaje. Al contrario, confirmó que el mercado estaba revaluando un nuevo rango, no corrigiendo un error. Incluso tras el retroceso, la plata se mantuvo muy por encima de niveles que, meses antes, habrían sido considerados extremos. En términos estructurales, el mercado envió una señal inquietante. Si la demanda física continúa creciendo al ritmo actual, los inventarios visibles no son suficientes para sostener el sistema sin precios significativamente más altos. Y cuando el precio ya no cumple solo una función de equilibrio, sino de racionamiento, los movimientos dejan de ser lineales. Esta sección deja una advertencia clara. El rally no fue solo una historia de expectativas, fue una prueba de estrés real al suministro global de plata. Y ese tipo de eventos, una vez ocurren, no se borran con una corrección técnica. Cuando un activo entra en una fase crítica, las narrativas se fragmentan. Y eso fue exactamente lo que ocurrió tras el movimiento histórico de la plata. En cuestión de horas, el mercado quedó dividido entre dos visiones aparentemente irreconciliables. Quienes ven 120 hours como el siguiente destino lógico, y quienes insisten en que todo es una burbuja destinada a colapsar hacia 55 hours o menos. Del lado alcista, analistas como los citados por FX Street se apoyan en fundamentos que no dependen de titulares ni emociones. Observan una combinación rara: ruptura de resistencias de largo plazo, fuerza relativa sostenida incluso tras el retroceso, y un contexto macro donde la política monetaria, la deuda soberana y la demanda industrial convergen al mismo tiempo. En ese marco, $120 no aparece como un techo, sino como una extensión natural del movimiento. Estos analistas no hablan de euforia, hablan de revalorización estructural. Señalan que durante décadas la plata fue mantenida artificialmente barata en términos reales, especialmente frente al oro. Un ratio oro-plata cayendo hacia la zona de 45.1 y tocando incluso 44.1 durante la sesión no es una anomalía histórica. Es para ellos una normalización. Del otro lado está la narrativa de advertencia. Marko Kolanovic, exestratega jefe de JP Morgan, argumenta que el repunte fue impulsado por traders especulativos, tensiones políticas y comportamiento tipo meme. Desde esa óptica, los precios actuales no reflejan valor, sino exceso, y el mercado terminará corrigiendo violentamente una vez que se disipe el ruido. Pero aquí es donde el análisis se vuelve más interesante. Incluso en su escenario bajista, Kolanovic no habla de volver a los niveles de hace unos años. Habla de 50 como nuevo piso. Ese detalle es crucial, porque lo que implícitamente reconoce es que, aun después de una corrección severa, la plata no regresaría a su antiguo régimen de precios. Eso no es un argumento bajista. Es una admisión de cambio de paradigma. En ciclos anteriores, los colapsos devolvían a la plata a niveles que borraban años de avances.
Esta vez, incluso los escépticos aceptan que el mercado se ha desplazado estructuralmente hacia arriba. La discusión ya no es si la plata vale más que antes, sino cuánto más. Además, hay una contradicción que rara vez se menciona. Si el movimiento fuera puramente especulativo, la corrección habría sido rápida, profunda y acompañada de liquidaciones forzadas. Eso no ocurrió. El retroceso fue contenido, ordenado y encontró compradores muy por encima de antiguos máximos. Eso es típico de mercados en transición, no de burbujas terminales. Las narrativas, entonces, cumplen una función. Para los grandes actores financieros, controlar expectativas es una herramienta de gestión de riesgo. Un banco que necesita acumular exposición no anunciará escasez. Un fondo que ya está posicionado preferirá hablar de prudencia mientras el mercado se ajusta. Por eso, cuando las opiniones extremas coexisten, suele ser señal de que el mercado está revelando información incómoda, no para el público, sino para quienes llevan años operando bajo supuestos que ya no se sostienen. La verdadera pregunta no es si la plata irá a 120 o caerá a 55. La pregunta es por qué ambos escenarios aceptan que el viejo precio ha muerto. Y cuando un activo cruza ese umbral psicológico, el retorno al pasado deja de ser una opción realista. Di siguiente y pasamos a la sección 7, donde conectamos este movimiento con el dólar, la política monetaria y por qué, a diferencia de 1923, el proceso puede ser más lento, pero no menos profundo. Para entender lo que realmente está ocurriendo con la plata, hay que mirar más allá del metal. Hay que mirar al sistema monetario que le da contexto, porque los grandes movimientos en activos reales rara vez son eventos aislados, suelen ser síntomas de tensiones acumuladas en la política monetaria. A diferencia de Alemania en 1923, Estados Unidos no enfrenta un colapso instantáneo de su moneda. No hay carretillas llenas de billetes ni salarios pagados 2 veces al día. Pero eso no significa estabilidad, significa un mecanismo distinto de degradación. La Reserva Federal opera hoy bajo una lógica que prioriza la gestión de expectativas por encima de la disciplina monetaria. Las tasas se mueven con cautela, no para corregir desequilibrios, sino para evitar rupturas abruptas en mercados altamente apalancados. En ese entorno, la inflación no se combate, se administra. Y aquí entra el debate sobre figuras como Rick Rieder. Como CIO de uno de los mayores gestores de activos del mundo, Rieder ha defendido públicamente una visión donde la inflación se mide casi exclusivamente a través del CPI, minimizando el papel de la expansión monetaria y el crecimiento explosivo de activos financieros. Desde esta perspectiva, mientras los precios al consumidor parezcan controlados, no existe urgencia para mantener condiciones restrictivas. Históricamente, ese enfoque no es nuevo. Rudolf Havenstein, presidente del Reichsbank durante la hiperinflación alemana, sostenía que el aumento de precios no era causado por la emisión monetaria, sino por factores externos, costos, escasez y especulación. Su respuesta fue emitir más dinero para aliviar el problema. El resultado fue la destrucción del marco alemán. La comparación no es literal, pero el paralelismo intelectual es inquietante. Hoy, en lugar de imprimir billetes directamente, el sistema expande liquidez a través de balances, programas de crédito, rescates implícitos y una tolerancia estructural a déficits fiscales masivos. El efecto es más lento, más sofisticado y menos visible para el ciudadano promedio. Ese es el punto clave. Este no es un colapso rápido, es un deslizamiento prolongado. El dólar sigue siendo la moneda de reserva global, pero esa posición no lo inmuniza contra la erosión interna. De hecho, puede retrasar el ajuste, permitiendo que los desequilibrios crezcan durante más tiempo antes de manifestarse en los precios de los activos reales. La plata, en este contexto, actúa como un sismógrafo, no porque anticipe el fin inmediato del dólar, sino porque detecta tensiones que aún no aparecen en las estadísticas oficiales. Cuando el metal se mueve con violencia, está señalando que el mercado no confía plenamente en la narrativa de control. Por eso el proceso es más profundo. No depende de un evento único, sino de una acumulación de decisiones que individualmente parecen racionales, pero colectivamente socavan la estabilidad a largo plazo. Si la política monetaria continúa priorizando el crecimiento nominal, la estabilidad de los mercados financieros y la gestión política del ciclo económico, los activos tangibles seguirán absorbiendo ese exceso, no por ideología, sino por aritmética. En ese escenario, la pregunta no es si habrá volatilidad. La pregunta es, ¿qué activos sirven como ancla cuando la confianza en el valor real del dinero se diluye gradualmente? El concepto de evento monetario suele interpretarse de forma errónea porque muchos lo imaginan como un colapso súbito, visible e inmediato. La experiencia histórica demuestra que, en la mayoría de los casos, estos procesos no se presentan como una ruptura instantánea,
sino como una secuencia de distorsiones acumulativas que solo se comprenden plenamente cuando ya han avanzado de manera significativa. En el análisis expuesto, el evento monetario no se define como un día específico en el que el sistema deja de funcionar, sino como un punto en el que la pérdida de confianza se vuelve irreversible. Antes de llegar a ese punto, existen múltiples señales que suelen pasar desapercibidas, porque no encajan con la idea tradicional de crisis. Los mercados continúan operando, las instituciones siguen funcionando y la moneda conserva su estatus formal, pero el poder adquisitivo real se va debilitando de forma progresiva. Uno de los errores más comunes es esperar una repetición exacta de episodios como el de Alemania en 1923. Sin embargo, el propio análisis subraya que el proceso actual sería más lento y menos visible, precisamente porque el sistema financiero moderno cuenta con mecanismos que amortiguan el impacto inmediato. Estos mecanismos no eliminan el problema, sino que lo distribuyen en el tiempo. La expansión monetaria, cuando no se refleja de inmediato en los precios al consumidor, tiende a manifestarse primero en los activos financieros y reales. Este fenómeno dificulta la identificación temprana del evento monetario, ya que las estadísticas oficiales pueden mostrar estabilidad mientras los mercados envían señales de tensión. La plata, en este marco, aparece como uno de esos indicadores tempranos, reaccionando antes de que el deterioro sea ampliamente reconocido. El análisis también advierte contra el alarmismo. Reconocer señales tempranas no implica asumir un colapso inmediato, sino comprender la dirección del proceso. La historia muestra que los sistemas monetarios rara vez se ajustan de manera ordenada una vez que se pierde la disciplina. En su lugar, atraviesan fases de negación, ajustes parciales y respuestas que buscan ganar tiempo. Desde esta perspectiva, el evento monetario no es un momento único, sino una transición. Comienza cuando las decisiones de política dejan de estar orientadas a preservar el valor del dinero y pasan a enfocarse casi exclusivamente en sostener la estabilidad aparente del sistema. Termina cuando los agentes económicos, de forma colectiva, aceptan que la moneda ya no cumple plenamente su función como reserva de valor. En ese punto, los movimientos observados previamente en activos como la plata dejan de parecer anomalías y se entienden como parte de un patrón coherente. El énfasis del análisis no está en predecir fechas, sino en identificar dinámicas. Comprender esas dinámicas permite interpretar por qué ciertos activos reaccionan con anticipación y por qué los ajustes más profundos suelen producirse cuando la mayoría ya no los considera improbables.